Gracias, señora consejera. Damos paso ahora a la segunda iniciativa, la comparecencia agrupada a petición del Grupo Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos. Les recuerdo que el tiempo que teníamos era diferente en función si se ocupaba o no cupo. Por tanto, solamente va a tener los 2 turnos de palabra el Grupo Socialista. El resto, 3 minutos. Pero el orden va a ser el orden establecido. Los comparecientes intervienen antes, finaliza el grupo no compareciente, pero los tiempos únicamente el Grupo Socialista dispone de 2 turnos de 7 y 3 minutos. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidente. Señoría, vamos a debatir ahora, en este punto, sobre la etapa de infantil en el sistema educativo andaluz. Como ustedes conocen, el pasado 28 de marzo, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto Ley de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía. Decreto Ley que, tal y como mandata el artículo 110 del Estatuto de Autonomía, vendrá a esta Cámara este mismo mes para solicitarles a los distintos grupos parlamentarios su convalidación. En el pleno pasado se debatió y se votó también una proposición no de ley sobre este asunto. Y hoy volvemos a hacerlo, y es importante que lo hagamos cuantas veces sea necesario para aclarar determinadas desinformaciones, falsedades y argumentaciones infundadas y perjuiciosas que están circulando de manera interesada. Porque sus señorías entenderán que este cambio de modelo no ha sido una decisión espontánea ni caprichosa, ¿verdad? Creo que lo tienen ustedes claro. La Junta de Andalucía viene fomentando desde hace más de 15 años la educación infantil de primer ciclo, aunque esta enseñanza no sea obligatoria, ni universal, ni gratuita. Y lo hacemos porque tenemos claro que favorece el desarrollo social, emocional e intelectual de nuestros niños y niñas y, desde luego, porque ayuda a la conciliación laboral y familiar. De hecho, somos la comunidad autónoma que destina más fondos a este servicio socioeducativo. Concretamente, en el 2017, un total de 175,4 millones de euros. Y estoy hablando de valores siempre relativos y no absolutos cuando establezco comparaciones con otras comunidades autónomas. Y además, este año, como han podido ver en los presupuestos, se incrementó un 3,7% lo destinado que habíamos en el año anterior. ¿Y por qué se decide cambiar el modelo? Pues porque tras estos años de plena integración del primer ciclo de educación infantil en el sistema educativo andaluz, el próximo mes de julio, como saben, finaliza la vigencia de los convenios y, por tanto, era necesario y urgente articular un nuevo marco normativo para mejorar el procedimiento administrativo siguiendo las recomendaciones tanto de la intervención general como de la Cámara de Cuentas y, por tanto, abriendo la participación a todos los centros que quisieran prestar el servicio, de forma que haya concurrencia al generalizar la colaboración a todos aquellos centros autorizados y creados que figuran inscritos en el registro de centros docentes de Andalucía, y dando más facilidades y ofreciendo más plazas a las familias para seguir fomentando la escolarización y haciéndola cada vez con mayores garantías jurídicas. Han sido meses, muchos meses de trabajo intenso para buscar la mejor solución para el nuevo marco normativo. No ha sido fácil, muchas reuniones, muchos análisis, mucha interlocución, muchas horas de estudio, de comparativas para encontrar la mejor respuesta al sector, pero sobre todo la mejor respuesta a las familias andaluzas. Una respuesta desde lo público, ofreciendo seguridad, garantía jurídica y la posibilidad de que el próximo mes de septiembre este servicio socioeducativo se presentaría con normalidad y bonificaciones. Repito, una enseñanza que no es obligatoria, ni universal, ni gratuita, y que aún así seguirá ofreciendo a Andalucía más centros, más beneficiarios y más plazas. En la actualidad, entre centros públicos y privados conveniados ofertamos un total de 98.003 plazas para esta etapa, un 56% más que hace 10 años.
Alcanzamos el 40,25% de cobertura y superamos en más de 7 puntos al objetivo de la Unión Europea para el 2020. Pues bien, estimamos, según estudios de prospectiva, que el curso próximo habrá 12.000 plazas más, llegando a zonas donde antes no contaban con bonificaciones de la Junta. Para estas plazas, les voy a poner un ejemplo para que se hagan una idea de cómo hemos pretendido hacer esto. Pues hay casos como el de Puyena de Granada, Monturque de Córdoba, Guarromán de Jaén, Ardales de Málaga, entre otras muchas poblaciones que van a tener por primera vez estas oportunidades. ¿Y cuáles son las novedades del nuevo modelo? La primera, que será un modelo abierto. Como antes les decía, cualquier centro público que esté autorizado, insisto, que esté autorizado y por lo tanto cumpla con los requisitos de calidad exigidos para prestar este servicio, puede adherirse al programa de ayudas. De forma que, además de garantizar la permanencia de los 1.610 centros que actualmente ofertan plazas a través del sistema público, se abre la puerta a 600 escuelas infantiles nuevas que hasta ahora solo ofertaban plazas privadas. Gracias a este paso que damos, más familias serán beneficiarias de poder acceder a una plaza bajo las condiciones establecidas por la Junta de Andalucía, lo que es una garantía de calidad y seguridad en el servicio. Además, podrán optar a un sistema de ayudas públicas. Es importante que recuerden que Andalucía, en la actualidad, el 96% de las familias es beneficiaria de alguna bonificación y casi el 50% de ellas acceden a una plaza de forma gratuita. La segunda gran novedad es que el sistema de ayudas mejora su progresividad para ser más justo y pasa de 4 a 9 tramos y se ajusta para las familias con más ingresos, por lo que estaremos beneficiando a partir de ahora más a quien más lo necesita. Señoría, en Andalucía, con el sistema de ayudas que tenemos para primer ciclo de infantil, las familias más necesitadas pueden obtener el 100% del coste del servicio, es decir, un máximo de 3.067,68 euros año. Sin embargo, fíjense lo que ocurre en otras comunidades autónomas, que utilizan normalmente deducciones en el IRPF, que oscilan entre 100 y 600 euros años. Solamente hay pequeñas excepciones que suben un poquito más. Y en comunidades como la de Madrid, que utilizan el cheque guardería, que representa el máximo que dan de ayuda, 160 euros mensuales. Existen además comunidades autónomas que no ofrecen ninguna clase de ayuda a las familias, como ocurre con la Comunidad Catalana. Una vez más podemos estar satisfechos de que nuestra comunidad sea un referente en España, siendo la que más ayuda a las familias en este primer ciclo de infantil. Y tienen ustedes todos los estudios comparativos que quieran realizar. 3. Si seguimos con las novedades, el procedimiento para otorgar estas ayudas será mediante concurrencia competitiva en el ámbito de toda Andalucía. El criterio para recibirlas es la renta per cápita anual de una familia y la edad del niño o niña para los casos de empate. Y tengan en cuenta que estos criterios son independientes de acceso a estas enseñanzas, que no han cambiado y siguen siendo los mismos que en cursos anteriores. 4. Otra importante novedad es sin duda la de las familias de los niños y niñas que no tengan 16 semanas de vida en septiembre y por tanto se tengan que escolarizar con fecha posterior en una plaza vacante. A estas familias se les dará la oportunidad de solicitar la ayuda a través de convocatorias extraordinarias, tal y como se contempla en el decreto ley. 5. En el nuevo modelo, las ayudas seguirán otorgándose a las familias, que cederán sus cobros a los centros como entidades colaboradoras de la Administración. Con el objetivo de poder articularlos, se firmarán convenios con la Consejería, donde se regularán las condiciones y obligaciones de la adhesión y colaboración con el programa público de ayudas, de tal manera que los centros percibirán una compensación económica por la gestión administrativa de estas ayudas.
Esto es importante que quede claro, porque este modelo ayuda a las familias, no subvenciona a las empresas. Sexto, otra novedad es el hecho de que se establece un precio público máximo, que es el que tienen las escuelas de la Junta de Andalucía y que debemos de respetar todos los centros, todos los centros que participen. De tal manera que no podrá superarlo en ningún caso, si bien pueden adoptarse un precio hasta un 15% más bajo en el caso del precio del servicio de atención socioeducativa. Es decir, que mantenemos fijo el precio del comedor, 69,2 euros, y que el 15% se aplica a los 209,16 euros, que es equivalente a 177,8 euros. El primer ciclo de educación infantil será gratuito para los hijos y hijas de las víctimas de violencia de género, de las de terrorismo, cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen carencias y dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores, para las familias en riesgo de exclusión social, para las familias cuya renta per cápita sea inferior al 5% del IPREN o, en su caso, de las familias monoparentales, el 0,75 del IPREN. En el caso de tener varios hijos, en esta etapa se van sumando ayudas de forma que el segundo tendrá una ayuda del 30% sobre el precio del primer hermano, el tercero una del 60% y a partir del 4 serán gratuitas. Un ejemplo pueden ser mellizos más 2 hermanos o trillizos más 1 hermano, etc. Pero si les parece, señoría, y con el objetivo de que puedan de manera más gráfica ver cómo funcionan estas ayudas, les pondré algún ejemplo, como el de una familia tipo de 4 miembros, es decir, con 2 descendientes, uno de ellos en este ciclo. En este caso, el servicio será gratuito para las familias que tengan ingresos anuales inferiores a 14.910 euros, es decir, el equivalente a ingresos netos mensuales de 1.190 euros. Nuestra estimación es que aproximadamente la mitad del alumnado se beneficie de esta ayuda del 100%. Para familias con ingresos superiores a 14.900 euros, también habrá importantes ayudas. Fíjense que en esta comunidad únicamente no tendrán derecho a solicitar la ayuda una familia cuyos ingresos anuales superen el doble de la renta media andaluza, es decir, 41.748,78 euros, es decir, el equivalente a disponer al mes de más de 2.800 euros, concretamente 2.821 euros netos mensuales. Por lo tanto, estarán conmigo en que se han dicho muchas falsedades, como por ejemplo que el nuevo modelo perjudica a los más desfavorecidos. Nada más lejos de la realidad. Y sí, voy a finalizar contándoles un poco cómo va el calendario de esta nueva convocatoria y de esta escolarización. Para el próximo curso, los centros que quieran adherirse al programa de manera excepcional tendrán un plazo que se abrió el 30 de marzo y que finaliza el viernes 7 de abril, es decir, dentro de unos días, 2 días concretamente. Para el curso siguiente, es decir, para el 2018-2019 en adelante, el plazo estará abierto cada año del 15 al 31 de enero. También para el curso que viene, 17-18, para la reserva de plaza de aquellos niños y niñas que ya estén recibiendo el servicio, será el 24 de abril al 8 de mayo y también en este plazo las familias deberán solicitar la ayuda. Hay que aclarar que en el nuevo modelo los centros que ya estaban en la red van a permanecer sin problema y podrán ofertar sus plazas como en cursos anteriores, siempre que quieran sumarse de nuevo al programa. El 9 de mayo se publicarán las plazas vacantes y a partir del 10 de mayo y hasta el 26 de ese mes el resto de las familias presentarán las solicitudes de admisión y las de ayuda. La formalización de la matrícula será el 22 de junio al 5 de julio, periodo que se ampliará hasta el 18 de julio para los niños y niñas en lista de espera que se matriculen en centros diferentes al solicitado. En definitiva, volvemos a demostrar que Andalucía sigue apostando por la educación infantil desde la primera etapa y lo hacemos con un modelo más abierto, flexible, progresivo, justo, más transparente,
que fomenta enseñanzas que no son obligatorias, ni universales, ni gratuitas, y que ofrecerá más facilidades a las familias que lo necesiten. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno ahora para los grupos. Por Izquierda Unida y por 3 minutos tiene la palabra el señor Maillo. Con brevedad. Señora consejera, parece que tenemos que rendirle pleitesía al gran favor que ustedes nos hacen con la educación infantil de 0 a 3 años. La verdad que escuchándole no ha hecho inciso en algo que es fundamental. Ustedes han cambiado un modelo que mercantiliza. Abren el modelo, claro, abren la veda. Abren la veda a dos hechos. Uno, porque no mantienen el precio fijo, si son ustedes tan maravillosos en la gestión de la educación infantil. Porque no mantienen el precio fijo y entonces establecen una competencia sobre servicio y calidad de servicio. Pero ustedes lo que hacen es abrir precio fijo precio variable a un descuento, le llaman ustedes un descuento del 15%, y eso significa que en la economía de escala, aquí va a abrir los CLESE y los no CLESE, y las grandes empresas van a hacer competencia sobre 2 ámbitos. Y dirá usted, vamos a ver qué dice. Pues mire, sobre 2 ámbitos que son las microempresas y empresas familiares, autónomos, cooperativas. Oiga, que es tejido productivo que ustedes dicen defender. Cuando usted establece un precio máximo y mínimo, usted sabe que los costes de escala de las grandes empresas pueden soportar un precio menor que las pequeñas empresas. Lo sabe perfectamente. Segundo, si las bonificaciones afectan al 96% de la familia y, por tanto, la repercusión económica va a ser sobre la propia consejería, ¿a qué viene esa variabilidad en el precio? Tercero, se dan un disparo en el pie. Ustedes dicen precio máximo y mínimo, pero las guarderías o las escuelas infantiles de titularidad pública van a mantener un precio fijo, que es el máximo. Es decir, nosotros que tenemos como Junta de Andalucía redes de guarderías públicas, mantenemos un precio público máximo y enfrente permitimos y autorizamos a gente que nos ponga un precio mínimo sobre el cual vayan a ir las familias. Es decir, ustedes van a iniciar el cierre de las escuelas de titularidad pública. Entonces, yo me quedo sorprendido, sinceramente, porque ustedes mercantilizan y se ponen muy progres con la LOMCE y después cuando empiezan a hablar de la escuela infantil, la gran pregunta, si el problema era de concurrencia y, por tanto, modifican el concepto de convenio por adhesión, ¿a qué viene a aprovechar que el Pisuerga pasa por el Valladolid o el Guadalquivir por Sevilla para decir ya de camino establecemos un precio máximo y mínimo, que lo único que iban a hacer era un precio máximo, y la presión social es la que le ha modificado y le ha metido esa presión a un decreto que hicieron a marcha forzada, de manera apresurada, sin publicarlo al día siguiente, salvo por un boletín extraordinario, y encima hablan a concurrencia competitiva y ustedes lo que van a hacer es cambiar la titularidad del comercio. ¿Sabe cuál es la hoja de ruta de la escuela infantil de 0 a 3 años? Hundir a las cooperativas, hundir a los autónomos y de empresas familiares, y cuando Florentino Pérez tenga el oligopolio, negociarán con ustedes con fuerza para imponer un precio que ya no será ni siquiera el máximo. Y encima se disparan al pie poniendo el precio máximo a la guardería de titularidad pública, que lo único que invita es que a la gente, las familias, se vayan a otras empresas. Y por último, ustedes están abriendo el proceso de precarización en el empleo de la guardería, porque ninguna guardería va a establecer precios que le impida perder familia. Y eso va a repercutir ¿en qué? Como el plan de ayuda a las familias, en las condiciones laborales de los trabajadores. Después nos escandalizaremos por la explotación, los salarios de 5 euros la hora, de gente profesional, y que hay que ver qué fachas son los demás. ¿Qué fachas son los demás? Pero ustedes abren el camino, señora consejera. Gracias, señor Maillo. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Escrivá. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya lo dijimos, respecto a la escolarización de 0 a 3 años, Ciudadanos tienen un objetivo claro, que las bonificaciones lleguen a todas las familias que lo necesiten y que los centros tengan los recursos suficientes para sobrevivir y ofrecer un servicio de calidad. Para que el modelo y los recursos sean los más adecuados para las familias y los centros, se ha debido escuchar a tiempo a todas las familias. Y aunque lo han escuchado tarde y mal, no lo han hecho de forma. Después de saber el año pasado que la propuesta de decreto que hicieron no contaba con el apoyo mayoritario, han tenido meses para convocar la mesa de educación infantil y no lo han hecho, porque usted ha dicho que se han reunido mucho, pero se han reunido mucho con ustedes mismos, no se han reunido mucho con los sectores. Es verdad que no están obligados, pero por coherencia deberían haber
hecho mayor participación ciudadana y no haber presentado este decreto de urgencia que conocemos justo hace una semana. Las mejoras que ha supuesto este decreto, que sí que es verdad que algunas tienen, ya nos las ha contado usted. Entonces, yo desde Ciudadanos le voy a dejar claro que nosotros todavía no tenemos nuestro sentido de voto definido, porque es que nos preocupan varios aspectos, en especial dos. El primero se refiere a la convocatoria extraordinaria de bonificaciones, señora consejera. Que los niños nacidos después de mediados de mayo se puedan acoger a esta convocatoria es necesario, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque esta convocatoria tiene que estar abierta a otros supuestos que se dan. Y ya lo comenté en la PNL. ¿Qué sentido tendría tener plazas libres en las escuelas conveniadas y no ocuparlas por falta de bonificaciones? ¿Qué sentido tendría? Señora consejera, si realmente buscan que la escolarización de 0 a 3 años aumente, procure que no queden plazas vacantes y para eso tiene que quedar una bonificación abierta. El segundo aspecto que nos preocupa y también afecta a las familias es la tabla de bonificaciones. Y nos preocupa porque, aunque es progresiva en sí misma, no ha tenido en cuenta la tabla de partida. Y aunque con familias con menos recursos siguen teniendo las mismas bonificaciones, hay familias que sufren un cambio drástico a peor. Y esto no nos parece justo. Familias con un hijo donde los progenitores tengan un salario neto de 1.000 euros cada uno, neto de 1.000 euros cada uno, pasan de pagar la mitad a tenerlo que pagar todo. Que eso es justo lo que es eso. Porque una cosa es lo bruto y otra es lo neto, señora consejera. Señora consejera, todavía somos optimistas y tenemos la esperanza que los flecos que el decreto deja abiertos se negociarán y se consensuarán y que en pocas semanas se convocará la mesa infantil. Pero esperamos que los compromisos no los haga a la prensa, sino que se hagan por escrito. Estos años han hecho un esfuerzo aumentando las plazas de infantil, pero los andaluces necesitamos que sigan esforzándose para que el decreto que venga al Parlamento contribuya a la escolarización y a la conciliación familiar. Los niños andaluces se merecen tener una educación infantil de calidad y les exijo que velen porque así sea. Gracias, señora Escrivá. Por el Grupo Podemos Andalucía tiene la palabra la señora Benítez. Gracias, señor presidente. Señora consejera, en 2011, Tomás Gómez, creo que le suena y lo conoce, en una de sus intervenciones públicas definía las políticas del PP de Madrid con la siguiente expresión. El proyecto Aguirre es de negocio. Madrid S.A. Al mismo tiempo, y en esa misma intervención, apostaba por universalizar la educación infantil de 0 a 3. Tachaba al gobierno de Esperanza Aguirre de gobierno de privilegiados que gobierna para los privilegiados. Ahora, aquí en Andalucía, usted implanta sin diálogo y sin consenso el modelo de Esperanza Aguirre, el del negocio para sus amigos y aliados, el de la liberalización, mercantilización y la precarización. Podría haber tomado como ejemplo a Manuela Carmela o a Ada Colau, en este sentido, que están haciendo grandes reformas en el tema de las escuelas infantiles en Madrid y en Barcelona. Pero no, ha mirado usted y se ha mirado usted en el PP más rancio y carca. El cambio de modelo de financiación, señora consejera, del primer ciclo de educación infantil solo busca utilizar a la familia para blanquear sus negocios con las grandes empresas. Ese es el objetivo. Este decreto ahonda en sus políticas neoliberales de convertir nuestros derechos en sus negocios. Los que creen en la educación como un sistema de compensación de desigualdades sociales entienden que el establecimiento de plazos estrechos para solicitar una plaza escolar y para tener garantizada la bonificación, que no se tiene, deja fuera a aquellas familias que más lo necesitan. ¿Cómo se puede asegurar, señora consejera, más ayuda a las familias si usted endurece los requisitos para acceder a las mismas? ¿Cómo puede usted soplar y sorber a la vez? Señora consejera, nos lo tiene que explicar. Es un misterio, pero es un misterio que perjudica a las familias cuyos ingresos van justitos para llegar a fin de mes. A esas familias mileuristas que tendrán que pagar mucho más, porque esas cuentas ya se han hecho en cada escuela infantil, mucho más que hace unos meses. Y también perjudica a esas familias en una situación de pobreza,
cuyas preocupaciones no las hace estar pendientes de los plazos que usted establece. El otro día, señora consejera, votaron que sí a la enmienda que recogía el establecimiento de un precio único por plaza, dejando con el culo al aire a Ciudadanos, que esto hay que decirlo. No sé si se equivocaron o votaron que sí como antídoto al dolor de cabeza que esto le puede provocar a Susana Díaz en pleno proceso de primaria. El caso es que el decreto sigue ahí, está en vigor, y la privatización sigue su curso, señora consejera. Nosotros proponemos, para ser vanguardia, para revertir recortes, aumentar el número de escuelas infantiles públicas, pero no para que los ayuntamientos las subcontraten con grandes empresas que explotan a las trabajadoras. Para eso no. Eliminación de las tasas que tienen que pagar la mitad o la mayoría de las familias aquí en Andalucía. Gratuidad, señora consejera. También proponemos reducir la ratio. 20 niños en 2 años, mucha tela. Gracias, señora Y Benítez. por último, mejores de las condiciones laborales de las trabajadoras. Mire usted, le exigimos en nombre de la educación pública gratuita y universal que retire este decreto y se sienta a buscar soluciones con todos los implicados. Recupere su fe en el diálogo, señora consejera. Gracias, señora Benítez. Turno ahora para el último de los grupos proponentes, para el Grupo Socialista. Dispone usted, señora Segura, de 7 minutos. Pues, señora Manzano, dispone de 7 minutos. Creo que voy a juntar los 2 turnos, si puede ser. ¿Vale? Como usted quiera. Vale. Bueno, yo quería empezar esta intervención mostrando un rechazo total y absoluto a lo sucedido en Siria. Ya sé que no vale de nada, pero 20 niños, 20 niñas han muerto de la víctima de la población civil y compararlo también o lamentar que, por ejemplo, en el proyecto de presupuesto que se ha presentado hoy, que se presentaron ayer, pues no haya ni un solo euro más para la política de refugiados, y quería empezar esta comparecencia de esa manera, a pesar de que incumplimos en España con esos compromisos. Ahora sí, quiero darte las gracias, señor presidente, por darme la palabra. Quiero daros los buenos días, señorías, y darle las gracias a usted, señora consejera, por esta comparecencia. Creo que es irresponsable querer generar tanta alarma, tanta inquietud, tanta desinformación en las familias con este cambio normativo que se ha producido, cuando creemos que no hay motivo de peso para ello. Y es que desde el Partido Socialista, desde el Grupo Socialista, hemos insistido muchas veces, y es que no todo vale con tal de dañar, con tal de desacreditar a la Junta de Andalucía. Y miren, del Partido Popular ya estamos acostumbrados y no nos extraña nada. Lo he venido haciendo toda la vida. En mi provincia, por poneros solamente un ejemplo, el Partido Popular ha llegado hasta utilizar a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, otra vez mujeres, para dándole instrucciones a los alcaldes, a la alcaldesa del Partido Popular, diciéndole que no le pagaran ni un solo euro de sus salarios de ayuda a domicilio hasta que la Junta de Andalucía no ingresara el dinero. La cosa ya cambió en Granada. Pueden preguntarse por qué ha sucedido esto, qué es lo que ha cambiado para que esto no se vuelva a dar. Es decir, para el Partido Popular cualquier excusa es buena para intentar gobernar en la Junta de Andalucía, aunque ello signifique un menoscabo de los derechos de distintos colectivos. Al resto de grupos, como diría mi amiga Natalia, pata, porque ustedes están utilizando la misma estrategia que el Partido Popular, o al menos algunos de los grupos. Y el matiz viene siempre de la misma manera. Señores del Partido Popular, si es que ustedes no tienen un modelo, si es que allá donde gobiernan no hay una referencia, y no hay una referencia de un modelo que sea mejor al que se hace en Andalucía, es que ni siquiera parecido. Por lo tanto, de verdad, vuelven ustedes a demostrar que no tienen absolutamente ninguna credibilidad. Miren, tenían 3 opciones con este decreto: apoyarlo o diferenciar entre aquellos aspectos con los que no están de acuerdo y aquellos con los que sí. Pero no, ¿para qué van a hacer eso? ¿Para qué van a poner encima de la mesa ustedes aquellos aspectos con los que sí están con los que entendemos que deberían estar de acuerdo? ¿Para qué hablar algo bien de la gestión de la Junta de Andalucía? A mí esta postura me parece lógica, es decir, hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas con las que estoy. Pero no, han optado la mayoría de los grupos por la tercera opción. Todo, absolutamente todo de este decreto está mal, desde la primera hasta la última de las palabras. Y yo me pregunto, ¿nada, absolutamente nada les parece bien? ¿Nada les
parece que ha cambiado y que ha mejorado? Nada, no van a decir nada absolutamente en este sentido, ni siquiera el aumento de plazas, ni siquiera 12.000 plazas más, porque miren, yo recuerdo la primera moción que yo debatí con el Partido Popular, donde el Partido Popular lo único que me hablaba era de porcentaje de los servicios complementarios, no le importaba otro aspecto, simplemente el porcentaje de cobertura. Bueno, pues 12.000 plazas más creo que merece la pena una valoración positiva y, por cierto, que tampoco ya sé que le importa, por encima del objetivo 2020. Ya sé que tampoco le importa, pero si estuviésemos por debajo, bien que vendrían ustedes aquí a criticarlo. Ni siquiera van a valorar que haya un aumento de presupuesto. ¿Cuántas veces han venido a decir aquí, miren, es que no hay aumento de presupuesto? Pues sí, este programa, esta etapa de la educación infantil también lleva aparejado un aumento de presupuesto. A ustedes que les gusta comparar, vean qué comunidad autónoma tiene un presupuesto parecido al que tiene la comunidad autónoma andaluza. Ni siquiera van a valorar el aumento de plazas, el aumento de centros en los que elegir una plaza bonificada, una vez adheridos todos con las mismas condiciones de igualdad y de manera voluntaria al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil y que puede evitar que muchos niños y niñas tengan que desplazarse de sus municipios. Compañeros de Granada, señora Carazo, señor de Manuel, ¿qué le van a decir ustedes a la familia de Algariñejo? ¿Qué le van a decir a las de Alfacar? ¿Qué le van a decir a las de Pedro Martínez? ¿Qué le van a decir a las de Alomartes? ¿Qué le van a decir a las de Lobres? ¿Qué le van a decir a las del Varadero? Familias de estas localidades donde hay centros infantiles y hasta el momento no han podido optar a ninguna plaza bonificada. ¿Qué le van a decir a estas familias de estos municipios? Y lo que es de pena es que ni siquiera sean capaces de valorar la mejora de la progresividad de las ayudas que se le van a otorgar a la familia, pasando, como ha dicho la consejera, de 4 tramos a 10 tramos, o a 9, perdón, y así a 9 tramos, para beneficiar a las familias que más lo necesitan. Señora Benítez, gratuidad total para toda y cada una de las familias, independientemente de lo que gane. ¿Ese es su modelo? Yo pensaba que a mayor progresividad social, yo pensaba que a mayor progresividad de la ayuda, más justicia social. Más justicia social. Sí, yo pensaba que ustedes pensaban lo mismo, pero ya veo que no piensan ustedes lo mismo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Yo pensaba que ustedes pensaban lo mismo. Mira, esta mañana venía escuchando en la radio cuando venía hacia Sevilla y decía un periodista, nada sospechoso de ser de derecha, algo así como que ustedes, Podemos, son expertos en romper sus propias reglas morales, de esas de las que a menudo hacen bandera. Y creo que en este sentido y con este tema coincido plenamente. Rompen sus propias reglas morales y en este sentido lo están haciendo. No van a valorar nada que ajustando las ayudas para las familias con más ingresos se pueda llegar a las familias con menos ingresos. ¿Eso ustedes no lo valoran? ¿No van a valorar que antes, por una diferencia en la renta de un solo euro, las familias podían pasar de un tramo a otro y pagar 70 euros más? Y ahora, si pasan de un tramo a otro, la diferencia es solamente de 27 euros. ¿No van a valorar que no haya habido ni un solo cambio en esta normativa para que las familias que hoy reciben este servicio de forma gratuita lo van a seguir haciendo de la misma manera y que van a ser 7.500 más? ¿No lo van a valorar nada? Y no van a valorar que eso signifique que estas familias obtengan una ayuda del 100% del coste, que hablamos de una ayuda de 3.067 euros al año. No lo van a valorar ni siquiera un poquito, rompe sus propias reglas morales, señora Benítez. Pero bueno, el Grupo Parlamentario Socialista sí valora este cambio de normativa y lo valora porque sabemos que este cambio de modelo no ha sido un antojo. Lo ha dicho usted, señora consejera, no es un antojo, no es un capricho, no es un desvarío de la Consejería de Educación. Es la consecuencia de una norma, es la consecuencia o la respuesta, a las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas y la intervención general. Mire, señora Benítez, usted, el informe al que hace referencia constantemente de la Cámara de Cuentas es del año 2013. La señora consejera ha dicho que se está siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y de la intervención general. ¿O es que ustedes lo que quieren es que dentro de un tiempo venga un informe de la Cámara de Cuentas y vuelvan a decir ustedes lo que suelen decir cada vez que hay un informe de la Cámara de Cuentas que no hace recomendaciones? Eso es lo que quieren, que cuando ese informe que no se va a producir, entonces venir a decir lo que suelen ustedes decir del Gobierno de la Junta de Andalucía en cuanto a la gestión. Pues no se va a producir. No se va a producir porque este cambio normativo precisamente se hace por ello. Y también lo valoramos porque somos conscientes
de que esa urgencia era necesaria. No ha habido tiempo. Lo sabemos, señora consejera, que no ha habido tiempo. Cuando se han puesto a trabajar este cambio, no ha habido tiempo y ha habido que hacerlo por la vía que la consejería tenía a su disposición, que era la del decreto ley. Que sí, que nos gusta el consenso, que nos gusta, sí, el diálogo. Y bueno, por cierto, que de esto haga bandera el Partido Popular aquí en esta comisión, es que provoca risa. Pero risa, señora Carazo. Es decir, da dolor de barriga la risa que provoca el que ustedes vengan a decir aquí, en el ámbito de educación, consenso, diálogo. Por favor, de verdad, haga usted el favor, de verdad, en ese sentido, de no seguir por esa vía. Y da igual, señora consejera, si lo que hubiese pasado es que hubiésemos llegado al momento en el que las familias no hubiesen tenido una plaza en septiembre con normalidad y con las bonificaciones como les corresponde, entonces también hubiesen criticado al Gobierno, también hubiese criticado a la Consejería de Educación por no haberlo tenido a tiempo. Da igual, señora consejera, de todas maneras iban a ser críticos en este sentido. Y miren, mi grupo cree que este es un buen modelo porque es mucho más social y porque pone al alcance de la familia, de más familias, la posibilidad de conciliar y mejor. Y que, por otro lado, fomenta, a pesar de no ser obligatoria, esta educación, llegando hasta más del 40% de la cobertura. Un modelo más justo y progresivo. Eso que ustedes acaban de decir aquí, que no creen, que no apoyan. Más familias andaluzas accederán de forma gratuita. Y en las familias en las que no sea gratuito, las rentas más altas recibirán menos ayudas para que las más bajas sí que las puedan recibir. Y, en cualquier caso, un precio público, señora Benítez, en cualquier caso, un precio público. Señora consejera, tiene nuestro apoyo. Sabemos que ha sido poco el tiempo para poder adaptar esta normativa, que tenían que cambiar y que lo han hecho sin olvidarse de aquellas familias, no solamente de aquellas que tenían, no solamente de aquellas familias. Por favor. Está en el uso de la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Ruego al resto que guarde silencio. Digo que no se ha olvidado de la familia y no solamente de las que tienen mayores necesidades económicas, sino también, por ejemplo, de aquellas que son familias monomarentales o monoparentales. Así que, señora consejera, gracias y ya está. Ya sabía que las críticas las iba a recibir de todas maneras. Gracias. Gracias, señora Manzano. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Carazo. Gracias, señor presidente. Señorías, este decreto ley, este decretazo aprobado por urgencia, haciendo alusión a las palabras de la portavoz socialista, da dolor de barriga a buena parte de las escuelas infantiles, va a dar dolor de barriga a muchas familias que se van a quedar sin ayudas y le garantizo que sí, que da dolor de barriga a este grupo, al Partido Popular, que por eso presentó una iniciativa rechazando su modelo y rechazando este decretazo. No han sido capaces de justificar la urgencia y aún hoy no la justifican, consejera. Estamos hablando de un asunto muy serio para aprobarse por vía de urgencia y en pleno proceso de matriculación. No justifican la urgencia. En segundo lugar, esconden recortes, consejera. Recortes. Es un decretazo, recortazo, porque presuponen un número de plazas que amplían y no se contempla el presupuesto suficiente para la ampliación de esas plazas, y esa es la realidad. ¿Y cómo se va a compensar el recortazo? Lo van a compensar las escuelas, con esa horquilla que ustedes se han inventado, con dar posibilidad de poner un precio a un servicio, a una etapa que es educativa, consejera, y que a este grupo le avergüenza. Y le parece mentira que usted haya entrado en ese juego y que dé esa posibilidad a las escuelas, mermando la calidad, mermando el servicio de una etapa que es educativa, consejera. Decirle también que va a ser a costa de las familias y de sus bonificaciones. Hoy empiezan a explicar ya que solo las que tenían el 100% lo van a mantener, que las que más lo necesitan. Hoy lo empiezan a explicar, cuando ya se están prodigando por todas las redes sociales las tablas que están dejando bien claro a las familias que van a perder ayudas y bonificaciones. Las que tenían bonificado el 50% de las plazas se pueden quedar sin bonificación, consejera. Del 50%, de la mitad de la plaza con ayuda al cero. Y las que lo tenían al 25%, todas ellas van a perder la ayuda. Y esa es la realidad. Este decreto no es más justo, consejera, ni ha sido transparente con la ausencia del diálogo y del sector en su negociación, ni tampoco es más justo, tal y como usted decía. No se resuelve el caso de los bebés de las 16 semanas.
Otra auténtica vergüenza. Hay una laguna tremenda en el decreto. Abre la posibilidad. Todo está sujeto a disponibilidad presupuestaria, consejera. Desde luego que es un decreto malo, es un decreto que no es justo ni para las familias ni para las escuelas, que están en pie de guerra, consejera. Las escuelas están en pie de guerra. No se las ha tratado como merecen, consejera, y desde luego que nos parece que las formas han brillado por su ausencia en el trámite, en la negociación y en la aprobación de este decreto. Háganos un avance. ¿Cuántos centros se han adherido, consejera, a día de hoy, en esta mañana? ¿Y a qué precio, consejera? Esto tiene guasa, lo del precio. ¿A qué precio se han adherido las escuelas? Mire, consejera, hoy se lo volvemos a pedir. Abandonen su soberbia y abandonen su prepotencia. Esa soberbia y prepotencia que apuntala a su socio, Ciudadanos, todos los días, señora y con Carazo. este debate también. Retiren el decreto ley, es un mal modelo. Prorroguen la normativa anterior por un año y siéntense a trabajar, a escuchar y a preparar la norma que necesita este sector, que necesitan las escuelas y que necesitan las familias andaluzas, con el diálogo, con el acuerdo y con el consenso. Eso es lo que usted debe hacer. Gracias, señora Carazo. Cierra la iniciativa la señora consejera. Gracias, presidente. Señorías, me hubiera gustado, hubiese sido deseable un debate más constructivo. De todo lo que he oído estos días, a sus formaciones y en lo que acabo de oír, decretazo, golpista, recortes, privatizaciones, artimañas, subastas, atraco. Ha habido hasta calificativos para el Boja, boletín de propaganda. Esto es difícil de superar, realmente difícil de superar. Les pediría que, por favor, en el ejercicio de su responsabilidad como oposición, pensaran primero en las familias y, en la medida de lo posible, no contribuyeran a generar dudas e incertidumbres, porque flaco favor hacen. Pero nada más lejos de la realidad. Al ruido que siempre genera cualquier cambio, se ha sumado estos días esas falsedades, esas inquietudes con tal de ir contra el Gobierno andaluz. No importa a quién nos llevemos por delante, señoría, realmente es preocupante este tipo de dinámicas. Pero nosotros aquí, y yo quiero ir por partes, como les decía antes, lo que quiero hablar son de certezas y de realidades. No me parece serio contribuir con más lío a los augurios sin fundamento que muchos de ustedes han hecho sin ningún pudor. Este Gobierno va a defender siempre el interés general por encima de cualquier otro. Y esto, por favor, quiero que no lo olviden nunca. Siempre vamos a estar al lado de las familias y de la educación, pero también estaremos siempre garantizando la seguridad jurídica. ¿De qué están en contra? ¿De la concurrencia competitiva? ¿O quizá en esta ocasión no quieren que sigamos las recomendaciones de la Cámara de Cuentas? Algo que, por cierto, señora Carazo y señora de Podemos, a las dos se lo tengo que decir, porque me preguntan frecuentemente en sus intervenciones y me recriminan si no sigo estas recomendaciones. Pero hoy las cosas parece que se ven con otro prisma. Por lo tanto, es importante que aclaremos el cómo, el qué y qué defiende cada uno y en cada momento. Andalucía cuenta hoy, gracias al Gobierno socialista, con un sistema educativo público, inclusivo, equitativo y de calidad que hemos brindado a pesar de la crisis y de los brutales recortes que padecemos por parte del Gobierno central. Sí, señora Carazo, de ese partido que es el suyo. A pesar de la difícil situación que hemos vivido, el Gobierno andaluz ha apostado y lo va a seguir haciendo por una etapa infantil que evidentemente no es obligatoria, no es universal y, por lo tanto, no es gratuita. Han llegado a afirmar incluso que no hemos explicado la urgencia de esta medida. Miren, señoría, fíjense si está clara que en la exposición de motivos, que lo tienen aquí en el decreto, bueno, y también lo tengo por aquí mismo, se explica desde la primera página. Si a lo mejor el modelo de financiación del primer ciclo de educación infantil
se debe ajustar a otras cosas, porque ustedes hablan de mercantilización del sector. Mercantilizar es, entonces, disponer cada año de 175,4 millones de euros para financiar las ayudas a la familia. ¿Eso es mercantilizar? Mercantilizar es incrementar en un 3,4% el presupuesto cada año. ¿O es que sustentar el tejido empresarial de más de 100 centros, la mayoría, señor Maillo, pymes y cooperativas, que son lo que tenemos la mayoría y que siguen siendo las que a día de hoy acaban ya de inscribirse? Efectivamente, usted debe de pensar que el mercantilizar debe ser otra cosa, pero yo entiendo lo que es mercantilizar. Mercantilizar es fijar un precio máximo, el mismo de las escuelas de la Junta, para que no se dispare el precio a las familias. ¿Eso es mercantilizar? Señoría, esto es difícil. Mercantilizar, señoría de Podemos, es lo que hacen ustedes en la Cámara, negociar con las medidas del Gobierno y la necesidad de la gente para pretender, que no sé si lo consiguen, ganar votos. Llaman castigo a las familias al hecho de que el 96% de las familias sean beneficiarias de alguna bonificación y casi el 50% acceda a una plaza de forma gratuita. Y cuando hablan de cheque guardería, por favor, no confundan, porque nada más lejos de nuestras ayudas a esa modalidad que sí pone el PP, lo he dicho, en otras comunidades autónomas ofrece un bono de 70 o de 100 euros o incluso de 160 a las familias para que elijan libremente dónde llevan sus niños. Esto de libremente lo digo porque la situación económica dependerá del centro, que sí que tiene precios liberados y que, por lo tanto, dependiendo de esas situaciones, es en la que se mueven las comunidades del PP que utilizan este tipo de cheque. Andalucía nunca, y digo nunca, hará esto, porque nuestro objetivo son las familias y por eso apoyamos con ayudas en función de la renta. Nuestro modelo es inclusivo desde el minuto 1, defendiendo la igualdad de oportunidades. Hablan también de castigo a los centros y la realidad es que desde el curso 2008-2009 el número de plazas para esta etapa ha crecido en más de 30.000 y para este curso las plazas ofertadas han sido de 98.003 plazas, 3.438 más que el curso pasado. Y aunque algunos quieran crear incertidumbre y generar dudas, el objetivo del Gobierno andaluz es seguir cumpliendo con el compromiso de que este servicio de atención socioeducativa pueda extenderse y presentarse al mayor número de familias. De hecho, el esfuerzo realizado por la Junta en estos años ha sido más que importante, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, la regularización del sector con unas normas claras y precisas para todos los centros, que incluye una clara función educativa, el mantenimiento de la vertiente social y de la conciliación de la vida familiar tan importante para esta comunidad, el apoyo decidido al sector, fomentando el crecimiento del número de plazas a través de subvenciones de apoyo para la construcción de escuelas municipales y de ayudas a las familias para la escolarización. Este Gobierno, como también sabe, financia cada plaza con una bonificación del precio público en función de la renta familiar. Y precisamente el precio público y el sistema de bonificaciones se mantiene invariable desde el año 2009, cuando se estableció por acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de julio del 2009. ¿Qué apoyan ustedes? ¿Que subamos el precio a más de 300 euros al mes? ¿O qué quieren? ¿Que lo hagamos de manera diferente en nuestras subvenciones? Como, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León. O que solamente financia a partir, o sea, que gratuidad si tiene 7.290 euros al año. Nosotros es más del doble, ¿no? O como hace la señora Colau, que hasta el que no tiene nada tiene que pagar.
y que las ayudas, que es Barcelona lo que lo tiene, ¿no? Pero, ¿eso es lo que usted quiere? Pues mire, no. Yo quiero otro tipo de bonificación, otro tipo de ayudas y otro tipo de oportunidades. Por lo tanto, ahí me van a tener siempre en debatir y en discutir mejoras en este sentido, no en otro que no sea el que favorezca a las familias y favorezca el desarrollo intelectual y cognitivo de nuestros niños y de nuestras niñas. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.